drástico y ellos se manifestaron, fueron millones y se manifestaron y el gobierno les hace caso, el gobierno les teme a la sociedad, porque en México la sociedad le teme al gobierno, no debe de ser así. Entonces por eso estamos aquí y queremos pues compartir lo que nosotros conocemos en la sociedad, simplemente. Bueno, déjenme, voy a agarrar más folletos, ya repartí varios. Gente muy corriente, Bueno, creo que ya se me acabaron los folletos. Hola, buenas tardes, para que conozca de Frena. Señora, ¿me la da para que no haga basurita? Si quiero, para que no haga basurita. ¿Usted está de acuerdo con el gobierno de López? Sí, ¿Por qué está de acuerdo? estoy de acuerdo con muchas cosas, porque él ve por el pueblo, no por su conveniencia. ¿Pero qué ha hecho por el pueblo, señora? Es una pregunta, solamente. ¿Qué ha hecho? Muchas cosas. Quitarles a todos los millonarios para seguir viendo votos taxistas. ¿Sí? ¿Pero qué otra cosa además de quitarle a las personas? ¿Qué otra cosa buena ha hecho? ¿Qué cosa otra buena ha hecho? Ajá, además de quitar dinero. Pues que está haciendo empleos, que ustedes lo quieren ver mal, eso es ¿Empleos otra cosa. en dónde, señora? Pues les da trabajo haciendo pavimentos, lo que ustedes contrataban gente que hiciera el trabajo y a los pobres les siguen siendo pobres. Ustedes no sé de dónde vienen, pero yo realmente Sí, yo con quiero Frena hipócrita no quiero nada. Pero dígame por qué. Son hipócritas, Pero ¿por qué? hipócritas, Bueno, pero dígame. 1000 veces hipócritas, porque se quieren hacer millonarios y viendo a la gente menos. Pero ha escuchado bueno, usted me conoce, no me conoce, soy Frena. Lo único que le quiero compartir es que Frena quiere empoderar a los ciudadanos. Ya le entrevistamos a él también. Frena quiere empoderar al ciudadano. Ajá. O sea, que el Ok. presidente que esté, ya sea López Obrador o cualquiera, que el pueblo le demande lo que necesita. Eso es lo que está haciendo Obrador. No. Lo que queremos es que el ciudadano entienda que es el mandante constitucional. De acuerdo al artículo 39, nosotros somos los mandantes constitucionales. Y si usted no está de acuerdo con el presidente, usted tiene todo el derecho de recriminarlo. Exactamente. Pues hemos siempre recriminado. No me vengan a decir del PAN que es un matón. No me vengan a decir del PRI que él fue el primero que inventó el soborno, que él inventó, que se lo quería justicia y yo era un maldito de primero. Así es, Frena está en derecho. Es una manera de protestar, es una manera de protestar en lo que ¿Usted cree que protestando, ocupando un espacio que puede ocupar otra cosa? Ustedes con unas cosas de campaña feas se fueron a plantar ahí como si fuera su vecindad. Pero es una manera de protestar. Usted también tiene todo el derecho de ir y de recriminar a sus servidores, a sus diputados, a sus senadores. Y en este caso nosotros estamos recriminando al presidente porque necesito que usted investigue en internet qué es el Foro de Sao Paulo. Le digo que es el Foro de Sao Paulo. Es un grupo a nivel mundial que se está uniendo para meter el comunismo en los países. Por ejemplo, mira, pues sí nos conviene el comunismo. Si así estuviéramos parejos. ¿Parejos de pobres? No, parejos de pobres. Yo creo que el comunismo no es pobreza. Es el Foro de Sao Paulo y que es una dictadura en Venezuela. Una dictadura en Venezuela. Ustedes, yo no he visto. Es que Venezuela no nació como dictadura, señora. Venezuela nada más nos han pasado la ciudad, pero nunca han ido al pueblo, hacia fuera del estado, a ver cómo están. Yo tengo amigos venezolanos y Pues mire, tuvieron que también venirse a todas México. son unos pinches patas largas, porque mire, los de aquí, los mexicanos, se van a Estados Unidos de pinches patas largas. No, los mexicanos son muy trabajadores Son en Estados trabajadores, Unidos. pero también son bien huevones. Y a mí no me diga porque No podemos yo los generalizar. conozco. Yo lo conozco gente que si está en esta banqueta, le cansa esta banqueta, se pasa aquí. Sabemos y se que hay regresa. gente que vive de Por eso le digo,
La Pero verdad. no todos son flojos, señora. Y la gente que se ha ido a Estados Unidos ha trabajado y ha logrado levantar a su familia. Mire, yo le voy a decir, yo he sido madre. Yo no tengo la verdad absoluta, más sin embargo tengo mis convicciones y sé por qué estoy enfrente. Pero yo aquí pues si alguien no me quiere aceptar el volante, pues yo le pregunto de que si está en favor o en contra de ella. Es ahí donde empieza el diálogo y todo eso, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Para que conozca de Frena. Ay, se me arruga por el viento. Gracias. Hola, buenas tardes. Para que conozcas de Frena. Gracias. Gracias a ti. Ya, no los abordo con más, porque quiero que lean, ¿no? Y además, muchos igual iban caminando y tienen cosas que hacer. Entonces, pues mejor nada más le dejo el folleto. Ya estén ellos si lo leen y les interesa. Ah, ok. ¿Qué? ¿Ya? ¿Se acabó? Ah, comer. Ok, bueno chicos, es que no hemos comido por burris porque nos esperamos temprano. Entonces, bueno, ya. Pues a ver si ahorita hacemos otra transmisión y pues les invito a que compartan. Pues si no pueden acompañarnos a por favor, compartiéndolo. Y pues todo esto es así como salga, ¿no? No, principalmente queremos que salga bien, ¿no? A lo que me refiero que lo hacemos en vivo para que vean nuestra interacción sin arreglos o algo así, ¿no? Bueno, muchas gracias y pues que viva Frena. Hola, soy Lucina Salas y lo que les compartí fue un poco de lo que vimos el fin de semana pasado, que estuvimos compartiendo información a las personas para que conocieran lo que es Frena. Bueno, pues quiero compartirles que aprendí algunas cosas que quiero compartirles en 3 puntos. El primer punto es que algo de lo que pasó ese día que me llamó mucho la atención fue que aún hay personas que, a pesar de que hemos repetido tantas veces que es el comunismo, que nos lleva a una dictadura, que es lo que hay en Venezuela, en Cuba, a pesar de tanta información y que mucha gente dice que ya la tenemos cansada con tanta información de esa y que pues aún a pesar de eso hay gente que cree que el comunismo es bueno para México. Eso me hace pensar que aún hay gente que vive en la ignorancia, con todo respeto a esas personas. Pero pensar así solamente es pensar en la destrucción de lo que como sociedad mucho hemos logrado. El primer punto, pues en base a lo que me pasó, pues es que yo los invito a que no confiemos ciegamente en lo que nos dan los medios de comunicación, ya sea los medios de comunicación tradicionales e incluso las redes sociales, no solo por la desinformación, sino más bien porque desgraciadamente, como hemos visto en los últimos días, ya no existe la libertad de expresión y también no existe la libertad de expresión y además todo está de acuerdo a lo políticamente correcto. Entonces, tenemos que ver cada noticia, no dejarnos llevar por el título, sino más bien investigar en distintas fuentes para que no sigamos siendo esos borreguitos. Otra cosa que me llevo, otro punto que me llevo es que desgraciadamente la sociedad ha perdido la capacidad de diálogo, porque muchas veces queremos imponer nuestras ideas sin escuchar e incluso solo juzgamos y nos vamos. Y no lo digo por otras, incluso lo digo también porque me ha pasado incluso con mi familia. Yo les invito a que escuchemos y en base a eso
podamos saber qué compartir con las personas, porque al final el compartir es lo importante en un diálogo. No es quién gane o quién tenga la razón, sino más bien el despertar esa conciencia de que no lo sabemos todo y que cada día hay que aprender algo nuevo. Y por último punto es que en esta batalla, que sí es una batalla, que tenemos que ser no solo tenaces, sino también ser constantes. Tenemos que ser constantes, porque sabemos que no a la primera nos van a decir que sí. Tenemos que ser constantes por esas personas a las que aún no les llega ese mensaje, por esas personas que son capaces de unirse y de darlo todo por amor a su familia, por amor a su trabajo, a su empresa, a su sociedad, por amor a sí mismo. Bueno, yo simplemente te invito a que pues sigas nuestra página. Sabemos que pues no somos quizá los grandes conocedores de la política, mas sin embargo sabemos que tenemos que ser parte del cambio, no simplemente ser los espectadores. Pues sigamos en la lucha y pues solamente me queda invitarte a estos 3 puntos, que son investigar, aprender a dialogar y ser constantes. Amigas y amigos, yo soy Isaac Alonso. Quiero hablar un poco sobre los grandes retos y desafíos que enfrentamos post-COVID. Sabemos que esta pandemia vino a transformar de manera muy radical el estilo de vida de millones de mexicanas y mexicanos, de pequeños y grandes emprendedores, muchas familias que trabajan y que se ganaban el pan a través de los negocios locales, hoy enfrentan grandes retos porque sus negocios, las pymes en este país, poco a poco están cerrando, muchos negocios han quebrado, muchos empleos han desaparecido y esto implica enormes desafíos en torno a la reactivación económica. En este sentido, creo que el momento es histórico y lo que mejor que podemos hacer es pensar con innovación, es decir, entender un poco cuáles son los efectos, cuáles son las causas y entender también la realidad. Hoy, por ejemplo, la economía digital es cada vez más una fuente de ingresos para miles de personas en el mundo. Esto implica el e-commerce, es decir, la compra y venta de productos por internet, el e-learning, es decir, la enseñanza y aprendizaje a través de línea. Y estas son tendencias que vienen en aumento y que han llegado para quedarse hacia el futuro. En este sentido, creo que, por ejemplo, si un negocio tradicional como una zapatería, una tiendita de la esquina, una panadería, que siempre han llevado sus actividades laborales de manera tradicional, hoy pueden incorporarse, por ejemplo, al e-commerce sin perder de su esencia como negocios locales. Y creo que hacia allá debe de ir la innovación y en este sentido se va a requerir mucho el apoyo de los jóvenes emprendedores, de jóvenes con esta visión empresarial que quieran ayudar a sus comunidades, a sus municipios, a sus estados a salir adelante. Ese es uno de los grandes retos, la reactivación económica post-COVID y que sin duda alguna es un momento histórico. Demos lo mejor de nosotros a este país porque México lo necesita. Hoy es momento de ser la mejor versión de nosotros mismos. Es el momento de ayudar y dar lo mejor de nosotros a los demás.
Y de esta manera que estoy seguro de que podremos salir adelante y que la activación económica, la reactivación económica pronto será una gran realidad y que con ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, con la participación ciudadana, con la ayuda de los centros empresariales y de algunos políticos que tienen buena intención, estoy seguro de que hagamos nación juntos y que vamos a hacer que esta situación cambie poco a poco y mejorarla, ¿no? Entonces yo les invitaría a que hagamos que las cosas sucedan, hagamos posible lo imposible. Lo cierto que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir. Es algo que se solicitó desde el año pasado. El 9 de junio del 2020, exclamó el presidente que el préstamo aprobado por el Banco Mundial por $1,000 millones a México era una operación rutinaria. También dijo que su administración logrará ahorrar por 500,000 millones de pesos en concentración de fondos de fideicomisos, ahora extintos, según recaudados, por lo que habrá recursos suficientes para no aumentar la deuda pública en términos reales. Bueno, supuestamente se va a destinar a las problemáticas que enfrenta México. Pero, ¿qué pasó con Tabasco en la inundación de noviembre del 2020? Que fueron buscando que, no sé, ahora sí, voy a ser honesta por lo que yo vi, a los que les conviene. De hecho, no se querían manchar los pies. Ay, que hay lodo, pues no paso, ¿no? Acusan de corrupción a los empleados de la Secretaría de Bienestar del Estado, conocidos como servidores de la Nación, responsables del censo y de entregar a los damnificados un número de folio para recibir la ayuda de 10,000 pesos en efectivo. Vendieron los folios de 500 hasta 4,000 pesos. Se pagaron deudas políticas. A los verdaderamente afectados, pues simplemente se les hizo a un lado. Se afectaron, aquí en la comunidad fueron 798 en total de viviendas. De todo esto, faltan 249 en total para censar. Pero estar en el censo no es garantía de recibir el apoyo. Don Gregorio fue convocado a la ciudad de Villahermosa para recibir los 10,000 pesos. Después de hacer fila por 15 horas, él y más de 40 personas regresaron a su comunidad sin nada. Llegando la hora que no nos pagaron, no recibieron el folio. Ahí te vamos a hablar por teléfono. En pocas palabras, López y sus secuaces de la Cámara de Diputados y Senadores eliminaron los fideicomisos, pero también endeudaron de nuevo al país. ¿Y alguien sabe qué ha pasado con ese dinero? Esa es otra historia. Inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres. Prácticamente todos los periódicos más importantes del mundo, ya no digamos los de México, todos los periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, Financial Times, la revista The Economist, han dicho por qué el gobierno de México ha abandonado a toda su planta productiva, por qué ha abandonado a los empleados, por qué ha abandonado a los empresarios. Y no piensen los grandes empresarios, los de los changarritos, ¿no? Que si la fondita, la papelería, la estética, ¿por qué los ha abandonado? ¿Por qué el gobierno de López Obrador no mete un peso? ¿Cómo está la situación de los empresarios en esta pandemia? Crítica, Carlos, ya nos reveló el INEGI que 1,010,000 empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, cerraron y esto va a continuar porque no han habido estímulos ni acciones que puedan contrarrestar la pérdida de actividad económica derivada de la pandemia. Y justamente pareciera que tenemos a un gobierno que a contrapelo de ser de izquierda es muy proclive a dejar que las empresas se mueran, cuando en otros lados del mundo
entienden el valor de proteger no solo a la empresa, sino el empleo. Mucha gente piensa que cuando se dice proteger a las empresas, quizá por la historia que hemos tenido en México, es voy a rescatar a los ricachones que tienen avión y barco. Así es. Pero no es eso. No, por supuesto que no. Hay más de 4.900.000 empresas micro, pequeñas y medianas, tanto en la formalidad como en la informalidad, y de ellas fueron justamente 1 millón las que cerraron. Y las otras están con el agua aquí, ¿no? Bueno, lo que está pasando con los restaurantes también sucede en varios giros de negocios, entretenimiento, turismo y toda la cadena de valor. Los proveedores de insumos, los que les dan servicio, están ya en una situación caótica. Ahora sí que estamos igualados a la informalidad en cuanto a la desesperación. Por eso el movimiento de abrimos o morimos. No abrieron, pero tampoco murieron. ¿Qué está pasando, Lola? Todavía no. Bueno, lo que pasa es que ya venimos de la contingencia pasada donde tuvimos que pedir préstamos, tuvimos que reinventarnos, ver la manera de sobrevivir. Y ahorita con esta contingencia otra vez, que creímos que iba a ser por 20 días en esta temporada navideña, de repente se cumple la fecha y nos dicen que no podemos volver a abrir y no nos habían dado fecha. Entonces, ya verdaderamente, no nada más el ánimo y los compromisos que uno tiene se vuelven completamente ya insostenibles, sin fecha, viendo además que todos los demás comercios, muchísimos comercios, no nada más informales, los que dicen que les llaman de barrio, yo veo muchas barberías estéticas abiertas y digo, bueno, ¿y los restaurantes de barrio qué? Porque también hay restaurantes de barrio, pero pues todos juntos, ¿no? Entonces, sí, verdaderamente es un llamado a decir, o salimos juntos de esta o no salimos. ¿Cómo explicarle a la gente cuando estamos viendo los hospitales saturados, colapsados, la gente que no encuentra ambulancias, la gente que no encuentra una cama en un hospital y se termina muriendo en su casa? Cuando vemos 1,000 muertos hoy y 1,000 muertos ayer y 1,000 muertos así, ¿cómo explicar a la gente que los restaurantes quieren abrir? Mira, esta pandemia llegó para quedarse. Sabemos que históricamente otras pandemias han durado promedio de 3 años. Nada vamos a ganar cerrando otro mes como lo hicimos la vez pasada, que veníamos de 3 meses. No ha parado, los contagios están mucho mayores. Yo inclusive escuché a la jefa de gobierno en su conferencia de prensa del viernes pasado que decía que no iba a poner medidas coercitivas como un toque de queda o como si sales a la calle sin mascarilla o sin justificar que vas a hacer algo esencial, que te multen o que inclusive te puedan llevar detenida, que ella no creía en eso, que creía en la educación porque creía en la libertad. Pues los restauranteros queremos esa libertad también, la de poder abrir y que la gente decida si va o no va, porque además nosotros garantizamos las medidas de seguridad, garantizamos todo lo que nos piden, la mesa segura, cuidamos al cliente, el cliente coopera. Y ahí sí estoy de acuerdo que es una cuestión de educación, de concientización. ¿Es buen momento para abrir estando las cosas como están en los hospitales? Mira, yo creo que nos cerraron en el peor momento para los empresarios y para la gente, ¿no? O sea, platicábamos hace un momento que los restaurantes son un modo de desfogue para las reuniones en las casas, en donde en las casas no hay un control de nada, ¿no? En los restaurantes, por lo menos, sobre todo en una época que sabes que la gente se va a reunir, me parece que cerrar los lugares en donde la gente se puede reunir de una manera controlada, cuidada, donde estamos al pendiente de que se cumplan las medidas, me parece que fue la peor decisión para hacerlo, por tiempos y por formas, ¿no? Ya vimos que cerrando los restaurantes un mes no bajan los contagios, no va por ahí el tema de reducir o de bajar. Si yo viera realmente que cerrando los negocios, porque además vivimos en un semáforo rojo que no está tan rojo porque pues en las vacaciones la gente se fue a lugares donde había semáforos verdes, amarillos, ya vimos ahí en Cipolite, ¿no? Hasta el subsecretario López-Gatell. Entonces se contagian o contagian en otros lados, regresan a la Ciudad de México
y pues ese índice de contagios empieza a levantarse no porque sea precisamente por la manera en la que nos manejamos los restauranteros en la Ciudad de México, ¿no? Además hay maneras, puedes abrir al aire libre, esa es una opción, está comprobado. ¿Por qué dejaron a la construcción? Porque se demostró que es algo esencial verdaderamente para el bien común, que eso es lo que buscamos todos, estaba al aire libre y hay maneras en que los restauranteros, gracias a Dios, Edgar y yo tenemos restaurantes que están al aire libre y los que no, pues entonces que se busque un diálogo, que se busque hacer de manera ordenada una propuesta. En muchas ciudades del mundo les dieron chance de ocupar la banqueta o un carril de la calle, considerando que hay muchísimo menos tráfico a consecuencia de los cierres, etcétera, etcétera. Ahora, muchas veces cuando se dicen los restaurantes, pues piensan, pues a lo mejor en los chefs que les va bien, en los restauranteros con los dueños de los restaurantes, ¿no? Pero estás hablando muchas veces de meseros, de cocineros, incluso de proveedores, ¿no? De campesinos que son los que cosechan y venden con algún margen ahí la verdura para que ustedes hagan sus platillos. La gente no entiende que el restaurante es el eslabón final de una cadena larguísima de cosas y de productos que hay, ¿no? O sea, porque nosotros nada más transformamos un producto y nosotros lo vendemos, somos el final de la cadena, ¿no? O sea, pero pues tú no le puedes decir a un betabel que se espere porque hay pandemia, compadre, ¿no? O sea, está el productor de la leche, está el de las flores, está el de la mantelería, está el de la papelería, está el mesero, está el valet parking, los choferes, los pescadores, los agricultores, o sea, es una cadena larguísima. Y esto de que les cierran de un día para otro y luego les dicen reabre, ¿esto es fácil de organizar para un restaurante? Por supuesto que no, porque si te dicen de un día para otro, pues tú estás prevenido para la mejor temporada del año, entonces pues compras, te preparas y te dicen un día antes, oye compadre, hay que cerrar, pues se vuelve ¿Te quedas con todo el inventario? O sea, nos avisaron un viernes que había que cerrar al día siguiente y pues obviamente era un viernes de época navideña donde sabíamos que íbamos a estar al 30%. Más carne, más pollo, más pescado, todo y te quebraron al doble, pues. Sí. ¿Escucha el gobierno, escucha el presidente lo que está pasando? Yo lamentablemente creo que no. El contacto que hemos tenido con secretarios de Estado, incluso en algunas reuniones, ha sido el de justamente ayuden, lancen un plan de reactivación. Nadie en el país podría negarse a colaborar con el presidente si hiciera una gran convocatoria para unirnos y lanzar un plan de reactivación económica. Sin embargo, esto no ha sucedido porque creo, Carlos, que han manejado políticamente la pandemia. No son los indicadores de muertos ni de contagios los que están manejando el direccionamiento de la estrategia. Simplemente es la percepción de cómo lo ve la gente. Me imagino que ellos están viendo encuestas y dicen, no importa que se hayan muerto 130,000, la gente sigue confiando en nosotros. Esto es triste porque lo mismo pasa en temas económicos. No importa que hayan muerto 1 millón de empresas, no importa que hayan 839,000 empleos que se perdieron de marzo a diciembre de 2020, siempre hay una manera de manejar las cifras. Si tú agarras y dices en todo 2020, de enero a diciembre, pues el número es menor porque antes de que llegara la pandemia a México en enero y en febrero, se había creado estacionalmente algo de empleo. Y entonces todo es manejarlo en temas de rentabilidad política. Incluso estamos viendo que el tema de la vacuna, ¿cómo es posible que gente que esté, los famosos siervos de la nación, estén involucrados en estar levantando con listas en los padrones para vacunar? Brigadas de vacunación, van 12 personas, 2 son doctores. Ahora, para los empresarios, para la actividad productiva, el presidente siempre contesta, nosotros estamos apoyando directamente a la gente, estamos ayudando a los más pobres. A mí en lo personal no me queda claro si ese dinero realmente está llegando a los más pobres. Pero ¿qué contestan ustedes frente a esto que parece ser una posición pues muy contundentemente ideológica del presidente? No voy a apoyar a las empresas, voy a apoyar a la gente más pobre y les voy a mandar el dinero directamente. No se sustenta, Carlos, porque para generar ese dinero vía programas sociales, tiene que cobrar impuestos. Y si se están muriendo las empresas que tributan, si se están muriendo o quedando sin empleo los trabajadores a los que les retienen impuestos, si se está disminuyendo la actividad económica, el gobierno va a recaudar menos. Entonces, no hay manera de sacar de manera sustentable y en el mediano plazo a la gente de su condición de precariedad, si no es
con trabajo, y si nos ponemos un poquito más filosóficos, con educación. Pero hoy lo que se necesita es el trabajo para que la gente lleve la comida a su casa. Por cada trabajador hay 4 dependientes económicos. Esto es lo que no está bien, porque hay un sesgo ideológico muy fuerte. Yo, al decir yo no apoyo a las empresas, porque las empresas tienen dinero, son grandes potentados, cuando justamente la mayoría son changarros, vulcanizadoras, tienditas. Justo creer que los que tenemos empresas somos ricos es la peor mentira que existe, ¿no? O sea, si yo les enseñara mis números de la utilidad que tenemos al final, dices, oye, ¿para qué haces eso, no? O sea, realmente es de risa. Ponías un tuit el otro día que me llamó mucho la atención, porque había muchas quejas diciendo, ¿por qué los puestos ambulantes que venden comida tienen hasta mesas y sillas y no nos dejan abrir a los restaurantes? Y tú pusiste un tuit que me pareció muy interesante, me dice, no culpen a esas personas, esas personas están pasando lo mismo que estamos pasando nosotros. Hay alguien que se está enriqueciendo 100%. Para dejarlos operar. ¿Cómo está eso? Sí, o sea, creo que un error de los restauranteros es creer que el comercio informal o la comida callejera son el enemigo de nosotros y que ellos son los culpables de eso. Y la verdad es que no. Ellos tienen problemas muy fuertes, peores que nosotros, porque alguien se aprovecha de eso y de ellos, ¿no? Y culparlos a ellos me parece una manera muy injusta. Polarizamos otra vez a la sociedad, polarizamos el gremio, cuando muchos de nosotros nos inspiramos en la gente que vende tamales o que vende tacos o que vende tal. Me parece que un sector de los restauranteros, al atacar ese comercio, me parece muy desafortunado, ¿no? Ellos no tienen la culpa y también tienen el derecho a ganarse la vida, y ellos están así no porque quieran, ¿no? O sea, yo te aseguro que la señora de los tamales quisiera tener un restaurante como el de Lula, ¿no? Pero pues no tienen las condiciones, no sé, el país no les ha dado las condiciones para que ellos puedan Y tú generar. lo que dices es, los explotan para que ellos puedan abrir. O sea, les están cobrando. 100%. Yo, no sé si te acuerdas, pero yo tuve food trucks, yo empecé el tema de los food trucks y quise buscar hace 3 años pues que se pudiera un poco regularizar el tema de la comida de la calle para pagar impuestos. Tú ibas a mi changarro en la calle, te dábamos factura, pagabas con tarjeta, hacías todo legal, pagaba yo impuestos de todo, pero se vuelve imposible de manejar porque hay mafias, hay gente que controla la calle es de alguien, ¿no? No es tan fácil trabajar en la calle.